No hables, el podcast de la inmensa minoría, recordando a Álvaro Castaño Castillo, con su eslogan de la HJCK. El correo aéreo. Buenos días. Con ese mensaje que quizás se hacía hace ya bastante tiempo, un señor en una bicicleta, quizás años después en una motocicleta, pero con la misma misión, cuando por las calles de cualquier ciudad pasaba para cumplir su misión, que era entregar ese mensaje que se podía encapsular en algo muy preciso, como era una carta del correo aéreo. Y digo del correo aéreo porque mucho antes de ser aéreo era vía mar, en un buque, en un barco. El correo siempre ha existido y quizás la modernidad, o mejor dicho, los adelantos modernos en transporte, en comunicación, ha hecho que cada vez sea más fácil poder entregar un mensaje que una persona hace a otra, y hoy por hoy puede llamarse un email o quizás un mensaje de WhatsApp o cualquier otro. Pero siempre es ese paquete, esa idea comprimida de sentimientos y de deseo. Las palabras que condensan ese mensaje son siempre estructuradas, modeladas, pensando en ese deseo, en que quiero que llegue a esa persona. Entonces, ese es el tema de hoy. Desarrollaremos varias ideas en 2 capítulos, hermanitos entre sí, pero quizás diferentes. Después de esta introducción, yo quiero compartirles también otras cosas que no solo hacen parte de un formato, de un guión escrito y preparado para cumplir con un objetivo y con una idea o mensaje que deseo transmitir, o sea, un correo más. Es también compartir un momento, ¿no? Un momento que quizás solo es perceptible para mí, para la persona que les habla, que les dirige estas palabras desde un estudio de grabación en una tarde de sábado, de, de sábado 5 p.m., con lluvia, con nubes, una tarde triste, con un relámpago. No sé si ahorita de pronto lo puedan escuchar. y, y, y no son efectos de esos que se hacían en la radio hace más de 70 años. Son también ese compartir humano, ese que alguna vez me dijeron que era el sonido nativo, el del perro, eh, el del timbre, el de la interrupción. El sonido imperfecto, pero no por eso el sonido sincero, el sonido real. Claro, un podcast con video es, pues, transmite la idea a otras velocidades, porque llegan por los ojos. Los ojos,
las ventanas del alma. Pero escuchándolo, o cuando ustedes más bien me escuchen, y ahí va otro trueno que solamente yo puedo escuchar. Oiga, esto parece un guión bastante preparado, pero no lo es. Entonces, eso también lo quiero compartir hoy. El sentimiento con el que estoy haciendo este programa. Y con, con la, ¿cómo se diría? Con, con la pertenencia, ¿sí? Con la pertenencia del momento, con la integración, ese es el término, con la integración, paisaje, estudio de grabación, visuales. Se me ocurre la palabra de Gloria Valencia Castaño. Lástima que la televisión no fuera a colores. Bueno, alguien diría, bueno, lástima que los podcasts no se pudieran ver. Sí se pueden ver y la televisión sí es a color. Pero es compartir aquí la imagen de la torre de la iglesia de San Pedro, pero que su nombre original es la iglesia del Sagrado Corazón. Es Bucaramanga, es una Bucaramanga lluviosa o que está empezando a llover, pero es este programa el que pretende y busca acompañarlos en este viaje, en ese viaje por el mundo de los correos, las cartas. Es, es otra forma de navegar. Bueno, voy a empezar. Nuestro primer programa, y espero estén escuchando la lluvia finalmente, lo voy a llamar Escribiendo Cartas. Y el programa que quizás sacaré al aire 4 días después será Leyendo Cartas. Quizás con toda seguridad los dos podían haber sido un solo programa, pero lo he considerado mejor dividirlo para no hacer un gran programa largo y quizás en un momento cuando se trate de hacer conclusiones no pueda el programa ser pues concluyente, como se dice ahora en términos modernos. Entonces se me ocurre como una idea central para el primer programa que existen géneros literarios, por decirlo de alguna forma, como son los poéticos, la prosa, el ensayo, las crónicas, pero hay uno que no se le ha dado no tanto importancia, sino quizás una relevancia considerada, que es el género epistolar. Yo concluyo que en esta manifestación artística, estética, que me estoy metiendo de una forma filosófica y poco argumentada, refiriéndome a la literatura, es quizás la, el género donde mejor se podría llegar a conocer a ese autor, a conocerle mejor su alma, por decirlo de alguna forma. Bueno, y también podríamos decir que en ese género epistolar, quizás de el autor o quien publica sus cartas que fueron escritas a otras personas, no tengan un carácter de ficción, simplemente hacen parte de, pues de un deseo, como lo expresamos al principio del programa, de transmitir algo.
sin ficción. Y eso pues lo hace muy interesante porque puede uno conocer esos detalles íntimos, privados de quien lo escribe. No solamente pues de un escritor famoso, de cualquier persona que lo hace. Pero podríamos dejarlo como como con un gran interrogante. ¿Y qué pasa cuando esas cartas que se dirigen a alguien fueran cartas de ficción? Porque quizás cuando alguien llegara a leer ese libro, esa recopilación de cartas o simplemente a leer una carta en particular, se me ocurre, si a mí me toca leerla, no conocí la vida de, digamos, Thomas Mann. Entonces, su carta escrita a Stefan Zweig, por ejemplo, sería ficción. Quiso hacerlo así. ¿Con qué intención fue hecha? Para que alguien tiempo después se deleitara, se pusiera triste por lo que escribe, no sabemos. Con o sin ficción, no sé. Entonces las cartas pueden tener esa dualidad. Leímos en un programa de la primera temporada de este podcast las cartas de Ricardo Arenales dirigidas a su tía. Creo que fue el programa número 40, que era redescubriendo a la ciudad de Nueva York. No sé si así está bien el título, ¿no? Uno lo describe y quizás con el tiempo y la pérdida de la memoria paulatina hace que no sea preciso. Pero Ricardo Arenales, Miguel Ángel le escribía a su tía describiendo la ciudad de Nueva York. Posiblemente no fuera así, no fuera tan exagerada. Bueno, este podcast, como los del año pasado, es un podcast sin efectos y ustedes tienen los efectos en el fondo. Quisiera ya, con esta idea, terminar el programa de hoy, y es lo relacionado con aquellos monólogos o con esa especie de introspección de la persona que se prepara para escribir una carta. Y digámoslo de alguna forma, que la creación de ese supuesto qué va a ser, y quizás por eso el miedo o el fracaso al resultado final, las cartas deberían fluir sin ningún tipo de pretensión, porque lo que se pretende que va a ser, o que se va a escribir, o que se quiere decir, es lo que inicialmente se desea, pero cuando se empieza a escribir, se empieza a redactar, se empiezan a notar pues las dificultades de coordinar con una gramática adecuada. Entonces se genera, como lo dije antes, como esa frustración, como ese me quedó mal escrito, y que con el tiempo se puede llegar a convertir a situaciones muy sencillas que uno puede realmente concluir y decir, mejor no escribo la carta, mejor no lo hago, porque no lo sé hacer. Pero no importa, uno podría hacer
para este tipo de ejercicios, escribir libremente, lo que le fluya, lo que nazca. Soy Daniel Rueda Serrano.